Bienvenidos a esta segunda edición de Colombia Ayer, donde hablaremos de uno de los sucesos más importantes del siglo XX en Colombia, el Bogotazo, donde el líder del partido político liberal, Jorge Eliezer Gaitán, fue asesinado saliendo de su oficina. Pero para ello nos va a hablar William Flores. Adelante, William. Gracias, Tomás. Para hablar de la situación política que se presentaba en Colombia en 1948, es imposible dejar de lado las elecciones a la presidencia del año 1946, para las cuales el poder venía desde 16 años antes en manos de los liberales. Para dichas elecciones se presentan los dos partidos oficialistas, liberal y conservador. El conservador, que era el que menos posibilidades tenía de poder ganar, se presenta con un candidato el cual agrupa a todo el partido conservador, que se llamaba Mariano Ospina Pérez. Mientras que el liberal, partido que mantenía el poder desde hace 16 años, se encontraba dividido, lo cual seguramente fue lo que le impidió salir victorioso en esas elecciones. La división se debía a, como lo llaman los expertos, los liberales oligarcas y los liberales del pueblo. Cada una de estas divisiones con su propio candidato. Por el liberalismo oligarca estaba el señor Gabriel Turbay y por el liberalismo del pueblo estaba el señor Jorge Eliezer Gaitán. En dichas elecciones pasó lo inesperado. El Partido Conservador, que le había tocado mantenerse alejado del poder por el absoluto dominio de los liberales en las últimas contiendas electorales, terminó siendo el feliz ganador. Por un lado, encontramos que el candidato conservador Ospina Pérez obtuvo una votación de 550.000 votos, seguido el liberal oligarca Turbay con 450.000 votos, y cerrando los candidatos el liberal del pueblo Gaitán con 350.000 votos. Sin lugar a dudas, la tesis que sostiene que el Partido Liberal no ganó por su división es absolutamente correcta y no hay argumentos para contradecirla. Después de la derrota de las elecciones del año 46, el Partido Liberal, en su afán de convertirse nuevamente en el partido más fuerte del país, decidió unificarse, pero para eso debía nombrar un jefe único del partido. El nombramiento se realizó a favor del líder Jorge Eliezer Gaitán, en contra de los demás líderes liberales llamados jefes naturales del liberalismo, dentro de los cuales se destacan Eduardo Santos, Alfonso López, Gabriel Turbay, entre otros, queriendo todos estos llegar a la presidencia. Después de la posesión del nuevo presidente conservador, el Partido Liberal decide dar su apoyo al gobierno, y tanto es eso que el señor Ospina da poder al liberalismo en el gobierno. Pero las cosas no son tan buenas, ya que Gaitán en cada viernes cultural arremete contra el presidente Ospina y lo acusa de traidor a la patria por la incorporación de gases lacrimógenos en la policía, que según él, eso era para matar al pueblo. Ahora vamos a hablar un poco de lo que hizo la gente y lo que pasó con base a este acontecimiento. La gente linchó, amarró con corbatas en la carrera séptima y arrastró hasta la plaza de Bolívar al supuesto asesino Juan Roa Sierra. Desde ese momento, la multitud creció en cuestión de minutos. Ante la respuesta del ejército, los espontáneos se atrincheraron esperando las órdenes de los jefes liberales, que pretendían reunirse con el presidente Mariano Ospina Pérez. A medida que avanzaba la tarde, la turba formándose, irrumpiendo en ferreterías y estaciones de policía, donde algunos oficiales entregaron sus armas para salvar sus vidas. La defensa del Palacio de la Carrera por la Guardia Presidencial y francotiradores no identificados localizados en las edificaciones más altas cercanas al palacio, entre estas las iglesias, impidieron que la multitud entrara al lugar donde se hallaba el presidente. Una posible demora en entrar en acción por parte de quienes conducían los tanques de guerra hubiera facilitado la entrada al palacio de los manifestantes, ya que a la guardia se le estaba terminando la munición. La multitud daba paso a los 5 tanques de guerra que fueron dirigidos al lugar, pues creía que estaban apoyando su causa, y muy probablemente así fue, hasta el momento en que fue asesinado el coronel que los comandaba, poco antes de llegar al palacio. Una vez en la plaza, los tanques giraron y dispararon a la multitud, masacrando a unas 300 personas. Muchas gracias, William. Ahora continuamos con nuestro compañero Juan Sebastián Morales. Hola querida audiencia, nos encontramos en el centro de Bogotá, hoy día 9 de abril de 1948, hora local 8 pm, donde el candidato presidencial por el Partido Liberal Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado luego de salir de su oficina en el centro de Bogotá, a la 1 de la tarde aproximadamente, lo que desencadenó uno de los episodios más dramáticos y simbólicos que hemos vivido en Colombia, el cual ha sido llamado por muchos expertos como el Bogotazo.
Con la muerte del líder político se inició una revuelta en la capital del país, la cual durante 4 horas dejó más de 2.500 muertos, lo que refleja la intensidad de las protestas en las que se le disparaba a todo lo que se movía, según relató el investigador y periodista Mario Hursit a BBC Mundo. Ahora pasamos con mi compañero William, que nos va a relatar más a fondo los sucesos a nivel social que se están desencadenando en Colombia. Ahora les voy a hablar sobre las consecuencias que vienen tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Las consecuencias inmediatas de lo que está siendo llamado hoy en día como Bogotazo es el asedio de violentas protestas, desórdenes y represión. Un levantamiento popular en armas se dirigió al Capitolio Nacional para exigir la renuncia al presidente conservador Mariano Ospina Pérez. Parte de la muchedumbre, aprovechando los disturbios, sirvió el magnicidio y su rabia se descargó sobre los locales del centro de la ciudad, en donde se realizaron varios saqueos. Incendiaron y destruyeron las tranvías, iglesias, edificaciones importantes y asaltaron locales. La ciudad quedó semidestruida. Simpatizantes liberales de la policía se sublevaron y repartieron armas a la revuelta, mientras que otra parte de la policía abrió fuego sobre las protestas. Los disturbios se extendieron por toda Colombia, en donde fueron atacadas las sedes conservadoras de distintas regiones. Como los disturbios se extendieron por toda Colombia, así, por ejemplo, Armero, Tolima, fue asesinado el párroco de forma cruel, fue arrastrado por todo el parque y luego asesinado. Volvemos a estudio. Muchas gracias, Sebastián. Ahora continuamos con un reportaje especial de Felipe Mogollón, quien está entrevistando a uno de los testigos del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Adelante, Mogollón, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Le voy a hacer unas preguntas acerca del Bogotazo. ¿Qué cree que es o qué se acuerda? El Bogotazo, creo que es cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán. Hubo muchos disturbios, saqueos, hubo muchos muertos por la muerte de este señor, que era como político. Y hubo como cerca de 2.500 muertos. Entiendo que en otras ciudades también hubo violencia, pero la capital fue la ciudad más afectada. ¿Y por qué cree que asesinaron a este señor? Pues se dice que tenía intereses políticos y era una persona que se daba mucho a la gente, lo que las otras personas liberales o conservadoras no tenían como ese acercamiento a la gente. Entonces este señor Jorge Eliezer, por eso lo querían tanto, porque era muy dado a la gente. Y finalmente, ¿qué consecuencias cree que dejó este hecho? Pues las consecuencias creo que fueron como fue una guerra entre liberales y conservadores. No se declaró guerra, pero sí hubo muchos conflictos entre los de corbata azul y los de corbata roja. Muchas gracias. Con gusto. Perfecto, Felipe, muchas gracias. Con esto concluimos esta segunda edición de Colombia Ayer. Esperamos verlos para una próxima vez. Y hasta luego.